Listo. Gracias. Buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, doctor. Correcto, gracias. Vamos a continuar. Yo quisiera escuchar, me extraña que no haya ninguna pregunta, ningún comentario, ninguna observación. Hemos visto mucho en las horas que nos hemos reunido y creo que es para que hubiera una buena cantidad de preguntas y sin embargo no escucho ninguna fuera de los casos en que los obligo a hablar. No hay dudas, en verdad, no hay preguntas. ¿Han estado leyendo algo? Hay Doctor, un es librito. que nos Sí. va explicando despacito y pues vamos tomando apuntes y pues como al momento no nos queda la duda porque sí nos va detallando y desmenuzando lo que nos va dando, es por eso que siento que no tenemos dudas. Y pues cuando salen dudas, pues ya se las vamos diciendo, por eso al siguiente día, como ahorita que vamos iniciando, nos pregunta dudas de la clase pasada, pues no nos quepa duda ahorita por lo mismo de que sí nos fue detallando y explicando artículo por artículo, cuestión por cuestión. ¿Es cuánto? Bueno, gracias Francisco. Espero que sea la opinión de todos. Efectivamente, trato de desmenuzar. A mí me lleva muchísimas horas hacer las presentaciones que he estado compartiendo con ustedes, porque tengo que investigar, tengo que leer, tengo que repasar varias cosas y además soy malísimo en la tecnología. Me cuesta mucho trabajo hacer estas presentaciones. Trabajo incluso sábado y domingo, pero justamente lo que quiero es que se entienda, que todo lo que vamos viendo quede desmenuzado, que quede explicado hasta donde es posible, de manera sencilla pero profunda. A mí me lleva muchas horas tener que leer, tener que buscar la mejor respuesta, aunque todo lo que presentamos y voy leyendo es eso, es transcripción, es copia y están los datos bibliográficos de cada cita. Hay que leer para poder encontrar esa parte que sea la que mejor nos explique el tema que estamos abordando. La que a veces con lenguaje un poco difícil, un poco rebuscado, o un lenguaje no común, sino de filósofos, pues tenemos que encontrar la respuesta que queremos para poder entender el tema que estamos tratando. Y pues he estado leyendo también libros nuevos para ver qué es lo que dicen, porque hay muchas expresiones que en ocasiones a mí me causan extrañeza, que no sé qué es lo que quisieron decir. Y ya al momento de leer, pues ve uno que hay poca novedad en el universo. Realmente son refritos de lo mismo que ya hemos dicho y estudiado en otras ocasiones, pero dicho con palabras diferentes, con un lenguaje un poco diferente, pero al final de cuentas tenemos que llegar a lo mismo. Hay novedades, por supuesto, y creo que las vamos viendo. Bien, entonces si no tenemos preguntas, si no hay alguna intervención de todo lo que hemos visto, y no solo es de la sesión pasada, es de todas las sesiones que hemos tenido, con toda libertad, pueden ustedes preguntar lo que quieran, ya veré si puedo contestar o no. Creo que ustedes tienen la libertad de preguntar, yo tengo la libertad de no contestar, pero no es cierto, ¿no? Cuando no sé, les digo no lo sé, lo buscaré, ya veré en dónde encuentro la respuesta y se las digo. Bueno, vamos a continuar con el tema que empezamos ayer de la prueba ilícita. Vamos a recordar lo que desde ayer nos decía. Adelante, Daniel. El micrófono, Daniel. Perdón, buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Perdón, dos cosas, maestro. La primera es una disculpa, ayer no pude abrir mi cámara, estaba yo
me tocó estar en carretera, sí pude escuchar su clase. En lo particular le agradezco mucho y aprecio todo el trabajo que usted hace. Yo sí aprecio y creo que todos mis compañeros también, el trabajo que usted hace. Lo personal a mí me queda muy claro lo que usted explica, cómo lo ejemplifica. Si no entiendo algo es por mi causa, no por la de usted. Porque a lo mejor nos da usted mucha información, mucho conocimiento nos imparte usted, y a veces el que tiene que tomar tiempo para asimilarlo y digerirlo soy yo, no es por causa de usted. De hecho, yo hoy tenía pensado preguntarle a los que nos hacen favor de apoyar con lo de la tecnología, si estas sesiones están o las van a hacer disponibles en el canal de la escuela, porque yo sí les quiero dar una repasada a los videos, precisamente por la gran cantidad de conocimiento que nos imparte usted, y a veces a mí en lo personal me es un poquito como imposible asimilar todo así como lo lleva usted, ¿verdad? Pero no, se lo agradecemos mucho. No, gracias, Daniel, por tus palabras. Igual, Margarito. Para mí es un gusto, de verdad. Cuando estuve fuera del tribunal, cuando concluí mi periodo como magistrado, el 4 de noviembre del 16, y después con la integración de la Comisión de Fortalecimiento Institucional, nos invitaron a los expresidentes a una audiencia pública. Y entre muchas otras cosas que dije, fue que los magistrados que han concluido su encargo deberían de ser invitados a la escuela judicial a platicar sus experiencias o a dar alguna clase. Y el presidente y el magistrado de la Mata me tomaron la palabra y me invitaron casi de inmediato, de tal suerte que en marzo del año pasado yo me estaba incorporando a la escuela judicial. Para mí es un placer dar clase. Les decía, empecé a dar clase en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México en enero de 1976. De tal suerte que llevo 47 años como profesor, es mucho tiempo, y salvo cuando fui a Durango a cumplir mi magistratura electoral regional, que fue en 1991, parte de 1993 y 1994, no he dejado de dar clase en la facultad. Cuando estaba aquí en Secretaría General o en la magistratura o en la presidencia, hubo ocasiones en que saliendo del tribunal llegaba a la casa a darme un baño, a cambiar de ropa y a tener clase a las 7 de la mañana. Y no he dejado de dar clase. Para mí, les digo que es terapéutico dar clase. Sí me cuesta trabajo ahora con estos sistemas tecnológicos, y afortunadamente tenemos el apoyo de profesionales de estas tecnologías que son extraordinarias, nos ayudan muchísimo, en realidad nos llevan de la mano para nosotros poder hacer la presentación académica que hacemos. Y sí, vamos a dejar a disposición de la escuela este trabajo, y seguramente la escuela permitirá la consulta para todos ustedes. Sí, para mí no es ningún sacrificio, sí es trabajo, pero ningún sacrificio hacer lo que hago. Me gusta. Y si hago lo que me gusta y además me pagan, pues doble gusto también. Y si ustedes participan conmigo de este interés, sacrifican una tarde, sacrifican tiempo adicional para poder estar presentes, pues creo que estamos bien pagados los dos, ustedes y yo. Bien, les agradezco sus palabras, Francisco y Daniel. Vamos a continuar con el tema que habíamos empezado ayer. Es un tema interesante y que aparentemente, como ayer les decía, nos saca un poco del ámbito jurídico, pero solo para demostrarnos que la vida del ser humano
está regido por distintos sistemas normativos y ningún sistema normativo está divorciado del otro. Antes bien, todos coexisten. Si recordamos clases de obligaciones, cuando hablábamos de obligaciones naturales, no recuerdo el nombre del autor, que decía que la diferencia entre obligaciones naturales y obligaciones civiles u obligaciones jurídicas, dice, es como cuando nos encontramos en la transición de la noche a la mañana o bien del día a la noche. Hay un momento en que no hay claridad total, pero todavía no hay oscuridad, o ya no hay oscuridad, y no sabemos si es de día o es de noche. Ayer me pasó, creo que cuando saludé a alguien dije buenas noches y me contestó buenas tardes, porque eran las 7 de la noche. No sabemos si es tarde o noche. Así pasaba con las obligaciones naturales. Los autores dicen no saber si son obligaciones morales que transitan a obligaciones jurídicas o si son obligaciones jurídicas que se degradan a obligaciones naturales u obligaciones morales. Algunos autores argentinos hablan de obligaciones abortadas y obligaciones degeneradas. Abortadas las que todavía no son obligaciones jurídicas y obligaciones que parece que dejan de ser jurídicas para convertirse en obligaciones morales. Todo esto porque unas obligaciones o un derecho personal o de crédito del acreedor está protegida por una acción y otro derecho de crédito también no está protegida por una acción. O hay obligaciones que estando protegidas por una acción, la acción se puede destruir, se puede desvirtuar dentro del proceso. Por ejemplo, nos han enseñado que la deuda prescrita es una deuda natural, cuyo cumplimiento no se puede exigir coactivamente. Y no es cierto. Si demandamos el pago de una deuda prescrita y el deudor no opone la excepción de prescripción, el juez tendrá que condenarlo a pagar. Y el propio Código Civil establece que el que paga una deuda prescrita paga bien. ¿Por qué? Porque debía. Nada más que tenía derecho a oponer la excepción de prescripción ante la demanda del acreedor y, acreditando la prescripción, el juez tendrá que liberarlo del deber de pagar. ¿Por qué? Porque el tiempo útil que tenía el acreedor para cobrar ha transcurrido y el acreedor no demandó a tiempo el pago coactivo de lo que le era debido o de lo que es debido. Se opone la excepción y se destruye el fundamento que tenía el acreedor para demandar el pago. También en materia de obligaciones, las obligaciones derivadas de juego prohibido. La ley establece que las deudas por juegos de lo ganado por juego prohibido no están protegidas por una acción. No se puede demandar el pago aduciendo hice una apuesta con fulanito en un palenque y le gané. No me ha pagado, vengo a demandar que me pague. No, el derecho no da acción de pago de lo ganado en juegos prohibidos. Sin embargo, si el deudor paga, pues pagó por aquello de que las deudas de juego son deudas de honor, paga para salvar su honor. Pero al rato algún abogado le dice, oye, pero si no tenías deber de pagar, demanda que te devuelvan lo pagado. El acreedor tiene derecho a quedarse con el 50% de lo recibido y la beneficencia pública el otro 50%.
el que pagó una deuda adquirida por juego prohibido no tiene derecho a repetir, sino tiene derecho a que le devuelvan lo que pagó. Y así hay muchos temas en donde moral y derecho se encuentran imbricados, se encuentran mezclados, no sabemos hasta dónde acaba uno y a dónde empieza el otro. En materia de relaciones familiares, no recuerdo el año en que se reformó el código, el ahora Código Civil Federal, pero fue por los años 80, el artículo, si no mal recuerdo, 410 o 425, establecía: los hijos, cualquiera que sea su condición y estado, tienen el deber de honrar y respetar a sus padres. Cambió el texto y ahora se impone el deber de respeto. Creo que es 425, por si estás buscando, Francisco, porque ahora el contenido es otro. Creo que es 425 y si no, buscamos el 410. Pero establece algo así como todos los integrantes de la familia se deben respeto con independencia de sus circunstancias y situación personal. Si lo encuentras, nos dices. Sí, pero antes tenía un contenido diferente que nos recordaba uno de los mandamientos de la ley de Dios. Los hijos deben respetar y honrar a sus padres. Y estamos no solo ante una norma ética, sino ante una norma religiosa. Y otra norma religiosa: no matarás. No hay un solo artículo que yo sepa, un solo artículo que establezca está prohibido matar a otra persona. Y sin embargo, el homicidio está sancionado, tipificado como delito y sancionado con privación de la libertad corporal. En fin, hay muchos temas. Por eso ayer les traía a la clase reflexiones, entre otros, de Luis Recasén Siches, de Salvador Pugliatti y no recuerdo qué otro autor consultamos ayer. ¿Encontraste, Francisco, el artículo? No, es Código Civil Federal 425 o 410, por ahí cerca está. Pero dejémoslo y si yo me acuerdo, mañana les traigo, bueno, no, porque sí, mañana tenemos clase todavía, les traigo el dato del artículo. Eduardo, Código Civil 411, correcto, léelo por favor, Eduardo. Artículo 411. En la relación entre ascendientes y descendientes debe imperar el respeto y la consideración mutuos, cualquiera que sea su estado, edad y condición. Gracias, Eduardo. Este es el artículo que estaba buscando, no era 410, sino 411. No es pretexto, pero hace 13 años que ya no doy derecho civil, así que no consulto el Código Civil todos los días y se me van olvidando algunos de los artículos que me había aprendido. Pero bueno, vamos a nuestro tema. Si no hay alguna intervención, vamos a nuestro tema, la prueba ilícita. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Alejandro. Recordando lo que ayer leíamos con Hernando Davis Echandía. Son pruebas ilícitas las que están expresa o tácitamente prohibidas por la ley o atentan contra la moral y las buenas costumbres del respectivo medio social o contra la dignidad y libertad de la persona humana o violan sus derechos fundamentales que la Constitución y la ley amparan. Si la ley prohíbe el medio de prueba o su empleo en un caso particular o el procedimiento para obtenerlo, su ilicitud resultará evidente y expresa, pero cualquiera que sea el sistema procesal vigente, debe considerarse implícitamente consagrada la prohibición de utilizar pruebas cuya ilicitud sea evidente. Esta parte sintetizada que nos proporciona Davis Echandía nos las explica como 5 causas de ilicitud. Vamos a la siguiente, por favor, Alejandro.
La ilicitud de la prueba puede resultar de varias causas. Primera, puede radicar en el medio mismo, como la inspección judicial sobre los hechos de estupro o una violencia carnal que implique repetición de los mismos hechos ante el funcionario o la exploración del subconsciente contra la voluntad del sujeto y anulando su personalidad por medios físicos o psíquicos. Segunda causa, puede consistir en el procedimiento empleado para obtener la prueba por sí misma lícita, como la confesión y el testimonio, obtenidos mediante el uso del tormento físico o moral, o de drogas que destruyan el libre albedrío, los documentos obtenidos por hurto o violencia, los documentos públicos o privados aducidos subrepticiamente al proceso o aprendidos por el juez por medios, vamos a la siguiente, Alejandro, o aprendidos por el juez por medios ilegales, el dictamen de peritos o el testimonio o la confesión logrados mediante cohecho o violencia. Tercera, puede radicar en la violación de una norma legal que prohíba utilizar cierto medio de prueba autorizado en general para un caso concreto o respecto de ciertos hechos, como el testimonio que viole el secreto profesional del médico, el confesor o el abogado, cuando la ley lo consagre para fines procesales en lo civil o en lo penal, o la inspección judicial que viole la reserva legal de la correspondencia privada o de las declaraciones de renta y patrimonio para efectos impositivos. Cuarta, puede hablarse también de ilicitud de la prueba cuando existe una expresa prohibición legal de investigar el hecho, vamos a la siguiente, por favor, sobre el cual versa, como la paternidad del hijo de mujer casada en vida del marido a petición de terceros. Pero entonces la ilicitud se refiere en realidad a la investigación y no a las pruebas utilizadas. Quinta causa, en un sistema de prueba legal será ilícito todo medio que no pueda quedar incluido entre los legalmente autorizados. Pero esto será de muy rara ocurrencia, porque es difícil encontrar alguno que no tenga el carácter de documento o indicio o testimonio o dictamen de perito o confesión, etc. Regresamos, por favor, Alejandro, al anterior todavía. Ahí, gracias. Realmente me parece que tenemos tres causas de ilicitud. Una, por la naturaleza misma de la prueba. Bueno, la naturaleza de la prueba y sus circunstancias, que está aquí señalada como primera prueba. Nos dice la inspección judicial sobre los hechos de estupro o una violencia carnal que implique repetición de los mismos hechos ante el funcionario. Yo me quedaría hasta ahí en la primera causa. La prueba en sí misma es ilícita. Me acuerdo mucho en materia familiar, cuando se demandaba el divorcio por maltrato, por injurias graves, normalmente el juez pedía que se expresara de manera literal las palabras que decía, normalmente era el esposo en contra de la esposa, para poder calificar si realmente eran palabras que constituyeran injuria grave. De su calificación dependía reconocer o no
el derecho que tenía la mujer para demandar el divorcio. Esto actualmente ya no se podría hacer o no se debe hacer, porque sería una cuestión de revictimización de la víctima de la injuria, lo cual es violatorio de derechos humanos. Sí, por la naturaleza misma de la prueba, no podemos pedir que se aporte si es una prueba ilícita. Y esto para mí es aplicable a los casos de violencia política en contra de las mujeres en razón de género. ¿Qué fue lo que te dijo? ¿O qué fue lo que te hizo? Yo creo que debemos de tener mucho cuidado y aquí debemos atender la tendencia que ha establecido sobre todo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No pedir esas pruebas porque son atentatorias de la dignidad de la persona, porque son violatorias de derechos humanos y porque el sujeto activo, para el caso de la Corte, el sujeto activo no es quien lleva a cabo la conducta, sino el Estado. Sí, el Estado tiene todos los elementos para acreditar que la conducta de sus agentes, como dice la Corte, de sus servidores públicos, diríamos nosotros, ha sido siempre conforme a derecho y que esa conducta específica de violación de derechos humanos que se atribuye no se cometió. Y conste que estamos hablando de un hecho negativo. Estamos hablando de una negación lisa y llana. No es verdad. No hice o no hizo mi agente lo que dice la denunciante. Sin embargo, es el Estado el que tiene todos los elementos para poder demostrar que la conducta de sus servidores públicos ha sido conforme a derecho. No es la víctima quien tiene que demostrar la conducta que aduce violatoria de derechos humanos. Lo mismo nos pasaría en estos casos en que la prueba se torna ilícita por su naturaleza. Creo que a ustedes les confesé que mi primer trabajo como abogado fue ser agente del Ministerio Público. En esa época, cuando había una denuncia por violación o una querella por estupro, se preguntaba a la víctima, normalmente mujer, en dónde fue, cómo fue, qué te hizo, y preguntas más fuertes todavía para este momento, pero que era entonces lo que necesariamente se tenía que saber para poder integrar los elementos de lo que se denominaba cuerpo del delito y, por supuesto, la presunta responsabilidad o probable responsabilidad del indiciado a fin de poder ejercer la acción penal. Todo esto me parece, no estoy seguro porque me deslindé de las agencias del Ministerio Público de manera total. He tenido que ir una o dos veces en mi vida posterior a alguna denuncia, sí, pero no sé de la práctica actual. Espero que no siga sucediendo lo que sucedía hace 50 años. Bien, entonces la ilicitud de la prueba puede ser por la naturaleza misma de la prueba, por la forma en que se ha de ofrecer y desahogar. Pero también puede ser, como nos dice Davis Echandía, por la manera de obtenerla. Si la prueba puede ser lícita, pero la manera de obtenerla puede ser la causa de la ilicitud. Una grabación prohibida, por ejemplo, o una grabación no autorizada. Si estamos en una reunión y grabamos lo que hacen y dicen los demás y damos publicidad a eso que han dicho
y hecho los demás, no lo que dijimos e hicimos nosotros. Si la prueba es ilícita, porque se obtuvo sin la voluntad de los que participaron en esa reunión. En cambio, si la prueba es aportada por alguien que intervino en la reunión, pero que además fue evidente su grabación y él está incluido en esa grabación o videograbación, la naturaleza de la prueba cambia, porque voluntariamente la está ofreciendo en algo en donde él participó, en donde él también fue sujeto activo y que además de manera evidente estuvo grabando y se dieron cuenta los demás. Y cómo una misma prueba puede ser lícita o ilícita, según haya o no haya la voluntad de quienes participan en la obtención de esa prueba y en la generación de la prueba. Lo hemos visto con políticos, reuniones en X lugar, en donde están concentrados los políticos y se está grabando con quienes están reunidos y qué hicieron en esa ocasión. Y luego se quejan, pero si lo permitieron y alguno de los partícipes lo hace público, no hay ilicitud en la conducta. Y la tercera causa, una prueba que es lícita en sí misma, cuya obtención puede ser lícita en términos generales, pero que en el caso particular no se puede y no se debe obtener. Y nos dice David Sechandía, vamos a la lámina siguiente, por favor, Alejandro. Nos dice David Sechandía, de manera precisa, el secreto profesional. Sí, sí, como abogados conocemos determinadas circunstancias que no son públicas, que se nos confiesan para poder hacer una mejor defensa del interés del cliente, pero que no se pueden aportar en vía de prueba. Una disculpa, pero iba a estornudar y no alcancé a apagar el micrófono, pero tampoco a estornudar. Una disculpa. Les decía, el secreto profesional, ya sea del médico, del abogado, del contador, del confesor, de cualquiera que en ejercicio de su profesión conozca de hechos que deba guardar secreto, si no puede rendir testimonio o no puede rendir confesión, pero sobre todo testimonio. Si cualquiera otro puede rendir su declaración, pero el profesional que en ejercicio de su profesión conoció de esos hechos, no los puede declarar. Tiene el impedimento legal del secreto profesional. Lo que se dice como secreto de confesión al confesor, el confesor no lo puede declarar. Ahora, para mí, de todo este caso, o estos casos de prueba ilícita, no son verdades absolutas. En mi opinión, tenemos en cada caso que revisar con mucho cuidado para, sin incurrir en conducta antijurídica o en conducta contraria a las buenas costumbres, en conducta contraria a la moral o que atente contra la dignidad o los derechos humanos de alguna persona, podemos determinar si una prueba ilícita es indispensable para poder resolver el caso concreto. Me parece que no debemos tomar
Y para mí no hay verdades absolutas. No podemos tomar como afirmaciones absolutas estos temas de la prueba ilícita. Sobre todo cuando está en juego la vida, la libertad, la salud de una persona, o cuando tenemos problemas cuando hay problemas de seguridad nacional, de estabilidad social, en fin, debemos tener mucho cuidado en cada caso concreto al poder calificar la ilicitud de la prueba y la necesidad de la prueba. Si no hay más alternativa que la prueba ilícita y esta es indispensable para poder resolver con justicia un caso concreto, para mí debemos aceptar la prueba ilícita. Sí, me hago cargo de lo que estoy diciendo. Quizá vaya yo en contra de muchos teóricos del derecho probatorio que merecen mi respeto, pero yo dejaría a salvo la excepción. Sin necesidad de llegar a la práctica, en un caso particular, en donde estaban interesados el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, en alguna elección local, no me acuerdo si gobernador u otro tipo de elección, el representante del Partido Verde dijo, cuando yo hice alguna afirmación, me dijo, magistrado, pero esa es una prueba ilícita y por tanto está prohibida por la ley. No se puede admitir ni valorar. Le dije, momento, depende de las circunstancias. Primero, no hay una ley expresa que califique a una prueba como ilícita. Tenemos conceptos jurídicos de prueba ilícita, pero no hay una norma que enumere un catálogo de pruebas ilícitas. Así que depende del juzgador calificarla de lícita o ilícita. Pero aún en el supuesto de que fuera ilícita, si es el único elemento de prueba que tengo para resolver este caso, la utilizaré. Y no estoy contraviniendo ningún principio jurídico, ninguna norma que se pueda invocar a favor de ustedes o de no tomar en cuenta esta prueba. Era una videograbación. En fin, dejo hasta esta parte. Para mí, en lo demás que nos dice Davis Echandía, no es correcto. Primero, él mismo lo reconoce en la cuarta causa. Nos dice realmente lo que está prohibido es la investigación de la paternidad. ¿Por qué? Porque aquí a lo que está haciendo alusión Davis Echandía es a la prueba científica. Se puede hablarse también de ilicitud de la prueba cuando existe una expresa prohibición legal de investigar el hecho sobre el cual, vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Alejandro. Cuando existe prohibición expresa de investigar el hecho, y esto que Davis Echandía invoca en el derecho colombiano, está vigente también en el derecho mexicano. Está prohibido investigar la paternidad del hijo nacido de mujer casada con independencia de que viva o haya muerto el esposo. Si no se puede investigar porque hay una presunción que no admite prueba en contrario. Todos los hijos del marido o del esposo son hijos del esposo. Todos los hijos de la esposa, son hijos del esposo. Es una presunción legal o más que nada una imputación legal de paternidad que no admite prueba en contrario.
Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Alejandro. ¿O no podemos hacer el cambio? ¿Sí me escuchas, Alejandro? Gracias. Vean cómo nos dice. Realmente, la ilicitud se refiere a la investigación y no a la prueba. Y de tal manera que la cuarta causa queda sin efecto. Y la quinta, en un sistema de prueba legal, será ilícito todo medio que no pueda quedar incluido entre los legalmente autorizados. Pero aquí volvemos a la otra hipótesis. Si el sistema probatorio es de la prueba legal y solo se pueden ofrecer y admitir las pruebas legalmente previstas, está tácitamente prohibido todo lo que no está previsto como prueba en la ley. De tal manera que por disposición de la ley, la prueba resulta ilícita. No es que estemos en una quinta causa, sino estamos en la primera causa que nos ha explicado Davis Echandía. Sin embargo, también hace una argumentación importante que, si nos da tiempo, vamos a ver en algunas de nuestras tesis. Dice, pero esto será de muy rara ocurrencia, porque es difícil encontrar algún elemento de prueba que no tenga carácter de documento, indicio, testimonio, dictamen pericial, confesión, etc. Y es cierto, si analizamos la prueba particular, vamos a encontrar siempre su tipificación en otros elementos de prueba que están expresamente previstos en la ley. Hace varios años, algo así como 20 años quizá, en Guanajuato tuvimos un Congreso Iberoamericano de Derecho Procesal. Yo hablé de la prueba en el derecho procesal electoral y otros hablaron de otros temas. Pero en el capítulo de conclusiones, cuando teníamos que proponer una definición de documento, nos encontramos con el grave problema de no poder encontrar una definición omnicomprensiva de documento. Y llegamos a la conclusión, que está en los libros actualmente, a la conclusión de que hay dos tipos de documento. El documento clásico tradicional y el documento moderno o electrónico. Incluso actualmente, si me ayudan a buscar el artículo 1803 del Código Civil Federal, le daremos lectura y vamos a ver cómo está incorporado ya este medio en el Código Civil Federal. Pero ahora mucho lo hacemos por medios electrónicos. Esta presentación no está en papel. No la hice en papel, sino con el apoyo de la computadora. La transmití por medio electrónico a Alejandro, que nos ayuda a su presentación. La estamos viendo en esta pantalla. Podemos leer su contenido y nada de esto consta en papel. Pero me parece que nadie podrá negar que estamos leyendo documentos. ¿Alguien encontró el artículo 1803? Adelante, Francisco. Artículo 1803. El consentimiento puede ser expreso o tácito. Para ello se estará a lo siguiente. Primero, será expreso cuando la voluntad se manifiesta verbalmente.
por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología o por signos inequívocos. Y segundo, el tácito resultará de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los términos en que por ley o por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente. Gracias, Francisco. Vean cómo ya está incorporado los medios electrónicos en la forma expresa, aunque pareciera que se separa la forma electrónica de la forma documental. Y sin embargo, la electrónica es documental. Hablamos de documentos electrónicos y de documentos clásicos o tradicionales, que son los que constan en papel mediante el lenguaje escrito. Pero todavía más, muchas veces vamos a encontrar que las fotografías se entienden como documentos, las notas taquigráficas, o bien los monumentos o las inscripciones en los muros, en las paredes, como es la pintura rupestre o el escrito en jeroglíficos. Realmente definir el documento es sumamente difícil, no es fácil. Y esto lo podrán buscar y encontrar en múltiples libros de teoría del proceso, de derecho procesal civil o de derecho probatorio. La voluntad se expresa cuando se manifiesta de manera verbal, por escrito, por signos inequívocos o por medios electrónicos. Aquí estamos ante el medio electrónico y sin embargo está por escrito, por signos inequívocos. Lo que acaba de hacer Daniel, movió la cabeza diciendo que sí. Todos entendemos que dice que sí. Les he dicho, si alguien quiere intervenir, levante la mano, por favor. Y levantar la mano es un signo inequívoco de que queremos participar. O si somos peatones y queremos trasladarnos de un lugar a otro, vemos venir alguna unidad del transporte público, levantamos el brazo y estamos haciendo un signo inequívoco de que le pedimos al conductor que tenga la marcha del vehículo para poder ascender y trasladarnos al lugar a donde vamos. Y nunca nos dirigimos al conductor para decirle, señor conductor, ¿quiere usted celebrar conmigo un contrato oneroso de transporte de persona bajo su riesgo y responsabilidad? Pues no, ¿verdad? Jamás. En fin, regresamos entonces a los temas de la prueba ilícita. Creo que ha quedado explicado. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Alejandro. Vamos al tema de los criterios jurisdiccionales, que es fundamentalmente lo que motiva este módulo. Desde el principio nos dijeron prueba ilícita, criterios jurisdiccionales. Sin embargo, yo no podía llegar a criterios jurisdiccionales sin haber antes abordado todo lo que hemos explicado con antelación y lo que hemos leído ustedes y yo en estas diapositivas. Adelante, Daniel. Micrófono, Daniel. Perdón, doctor, quiero nada más confirmar que he ido a la conclusión correcta. ¿Se podría decir que toda prueba ilícita es nula? A ver, perdón, no escuché bien. ¿Prueba ilícita? ¿Se podría decir que toda prueba ilícita es nula? No encuentro claridad en la expresión. A ver. ¿Se podría decir que en un procedimiento toda prueba ilícita debe ser declarada nula? Correcto, gracias. No, Daniel.
No, acuérdense lo que habíamos dicho de razonamiento probatorio. Decíamos, el razonamiento probatorio se tiene que hacer para el tribunal desde el momento en que recibe las pruebas. Las debe calificar de inicio y poder determinar si las admite o no las admite, si las rechaza. Si de tal manera que si la prueba es ilícita, debe rechazar su admisión. No se admite. No vamos a ir a la nulidad, sino a la no admisión. Si el tribunal admite la prueba y la contraparte considera que es ilícita, entonces sí debe de solicitar o bien la revocación del auto admisorio en la parte conducente o la declaración de nulidad de la admisión de esa prueba. Nada más que esto difícilmente se podrá hacer dentro del mismo proceso. Sí, yo estaría de acuerdo contigo en que procedería el juicio de amparo indirecto, pero normalmente los jueces de distrito rechazan estas demandas. Nos dicen, espérate, al final, solo si te causa agravio, entonces sí puedes impugnar. Si no te causa agravio, no hay ningún problema. Y para mí están mal los jueces. Lo que están haciendo es no entrar al conocimiento de un tema para evitar la prosecución de un juicio que no debe seguir por ese camino. Y si hay una prueba ilícita, se debe desechar. Si no se desecha, se debe promover. Yo promovería, no soy abogado postulante, pero promovería, según el juicio, un recurso de revocación. Señor juez, te equivocaste. Claro, no le podemos decir así porque nos corre, ¿verdad? Señor juez, la prueba es ilícita. Te pido con todo respeto que revoques tu auto admisorio de esa prueba. ¿Sí? Y ya el juez resolverá. Un juez prudente debe revocar ese acuerdo. Si no fuere revocable de acuerdo a la ley aplicable al caso concreto, promover apelación. ¿Sí? Y el tribunal de apelación tiene que ordenar el rechazo de esa prueba, la exclusión. No me acuerdo en dónde veíamos el día de ayer o antier, ayer, sobre las reglas de exclusión de las pruebas. Si se debe excluir, no se debe tomar en cuenta. Sí queda contestada tu pregunta, Daniel. Sí, doctor Rial, sí, yo entiendo que no debe de ser, de inicio no debería de ser admitida, pero sin embargo en la práctica con cierta frecuencia sí la admiten. Entonces, pero por eso quería yo aclarar si lo entendía yo bien. Tiene uno como postulante, uno tiene que seguir utilizar los medios procesales adecuados, marcados por la ley, para que se llegue a declarar nula esa prueba que a lo mejor indebidamente fue admitida por el juez, ¿no? Claro, sí, lo que se anula es el auto admisorio en esa parte, sí, no la prueba. Si la prueba se excluye. Bueno, de acuerdo. Bien, vamos a ver estos criterios jurisdiccionales. David Alejandro, adelante. No creo que no está ingresando, ¿verdad? No, doctor, es que ¿qué cree que tengo la cámara Adelante, en otro David. dispositivo por fallas aquí? Sí. Sí, adelante. Bien. No, doctor. Sí, gracias, David. Vamos a la prueba ilícita de acuerdo a los criterios de los tribunales internacionales, que para conocer estos criterios necesitamos también conocer los documentos correspondientes. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas el 16 de diciembre
de 1966. Artículo 14, párrafo 3, inciso G. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas. Inciso G, a no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable. Y si alguien se ve en la necesidad por la presión o por la conducta del tribunal a confesarse o a declararse culpable, esa confesión o esa declaración no vale. Si no se debe tomar en cuenta. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. La Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, también adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984. Aquí ya es mucho más clara, más evidente la disposición, el compromiso de los estados que han celebrado esta convención o convenio. Artículo 15. Todo estado parte se asegurará de que ninguna declaración que se demuestre que ha sido hecha como resultado de tortura pueda ser invocada como prueba en ningún procedimiento, salvo en contra de una persona acusada de tortura, como prueba de que se ha formulado la declaración. ¿Se acuerdan lo que les decía yo hace unos minutos? La prueba ilícita no siempre está prohibida. Depende de las circunstancias del caso concreto. Y veamos aquí, en este artículo 15 de la Convención contra la Tortura, ninguna declaración que se demuestre que ha sido invocada, que ha sido hecha como resultado de tortura, pueda ser invocada como prueba en ningún procedimiento, salvo contra la persona acusada de tortura. Si me torturaste y lograste que yo declarara esto, aquí está mi declaración, prueba de la tortura de que fui sujeto pasivo en su momento. Siendo prueba ilícita que no se puede ofrecer en ningún otro proceso, sí se puede ofrecer en el proceso que se siga en contra del torturador. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Convención Americana sobre Derechos Humanos, esta ya es regional, es de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, adoptada el 22 de noviembre de 1969. Bajo el rubro Garantías Judiciales, artículo 8, párrafo 2, inciso G y párrafo 3. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas. G. Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. Ya lo habíamos leído con antelación en una declaración universal. 3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza, sí, ni física ni mental. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 25, protección judicial. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución
la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Hemos visto la normativa internacional. Vamos ahora a un caso específico. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Alejandro. Parece que la tecnología no nos quiere obedecer. Este es una sentencia, o este caso es del conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La sentencia es de 26 de noviembre de 2020. Regresamos al anterior, por favor, Alejandro. A la diapositiva anterior, Alejandro. En esta sentencia, ¿es la primera o tenemos una antes? Creo que esa es la primera, ¿verdad? A esta, por favor. Es el caso Cabrera, García y Montiel Flores en contra de México. Así lo van a encontrar en internet, en el portal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o en cualquier otra parte que tenga estos casos ahí alojados. Caso Cabrera García y Montiel Flores contra México es sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2020. En el párrafo 136 nos dice la Corte: por otra parte, la Corte desea resaltar que en los casos que la persona alegue dentro del proceso que su declaración o confesión ha sido obtenida mediante coacción, los estados tienen la obligación de verificar, en primer lugar, la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación llevada a cabo con la debida diligencia. Asimismo, la carga probatoria no puede recaer en el denunciante, sino que el Estado debe demostrar que la confesión fue voluntaria. Vean aquí varios temas que hemos abordado de derecho probatorio. Sí, estándar de prueba. ¿Cuánta prueba necesito para poder llegar a la convicción de que el actor o el demandado me dicen la verdad a mi tribunal? ¿Quién tiene la carga de la prueba? Hemos estado afirmando, tiene la carga de la prueba el que afirma, no el que niega, a menos de que la negativa encierre la afirmación de un hecho. Pero la negativa lisa y llana no se tiene que acreditar. Y sin embargo, en el tema de derechos humanos, la situación no es así. La víctima de violación de derechos humanos o quien se dice víctima de violación de derechos humanos tiene crédito de lo que declara. Se tiene presuntivamente cierto lo declarado por la víctima o los herederos de la víctima, los familiares de la víctima, son los que tienen el principio de veracidad en su afirmación, y es el Estado denunciado el que tiene que demostrar que no tiene razón el denunciante. En este caso, se trata de una declaración o confesión. Normalmente,
hemos visto, desafortunadamente, cómo muchos detenidos son acusados de llevar armas, de llevar droga, de llevar todo lo que está prohibido tener o transportar. Y muchas veces los indiciados, los imputados, declaran: me sembraron la droga, me sembraron las armas. Uso la expresión que normalmente se usa. Que a mí no me gustan esas palabras, pero es lo que se dice en el ámbito penal. Si tendría que ser la autoridad la que demostrara fehacientemente que su actuación ha sido conforme a derecho y que efectivamente estas personas llevaban consigo lo que se dice que llevaban. Veamos el caso reciente de Tamaulipas, donde fueron víctimas de homicidio 5 jóvenes o 4 jóvenes, no recuerdo exactamente el número, y cómo la Guardia Nacional o el Ejército, quienes hayan sido, que es lo mismo de todos modos, porque aunque tienen distinto uniforme, son del mismo cuerpo militar, cómo declararon que fueron atacados por estos jóvenes que iban armados. El Estado, desafortunadamente, casi siempre miente, no el Estado mismo, que no tiene existencia física, sino los servidores públicos que actúan por el Estado. Nos dice la Corte Interamericana, el Estado parte tiene la obligación de verificar, en primer lugar, la veracidad de la denuncia. En este caso, la denuncia, la confesión que hice, la obtuvieron coactivamente, por tortura física o tortura psíquica. La carga probatoria no puede recaer en el denunciante, sino que el Estado debe demostrar que la confesión fue voluntaria. En este caso, son 2 indígenas, no recuerdo si del estado de Guerrero, me parece que sí, que fueron acusados de tener armas que son exclusivas del ejército y de tener droga, no recuerdo cuál droga, pero tenían droga en su poder y fueron procesados y privados de su libertad durante muchos años, y al final, al promover esta denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión promover ante la Corte, y la Corte, al resolver este caso, resolvió en contra del Estado mexicano. Pero estos son algunos de los argumentos básicos en materia probatoria que traje para la sesión de hoy. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Alejandro. En el párrafo 165. Al respecto, la Corte observa que la regla de exclusión de pruebas obtenidas mediante tortura o tratos crueles e inhumanos, en adelante regla de exclusión, ha sido reconocida por diversos tratados y órganos internacionales de protección de derechos humanos que han establecido que dicha regla es intrínseca a la prohibición de tales actos. Al respecto, la Corte considera que esta regla ostenta un carácter absoluto e inderogable. Sí, que no se puede dar reconocimiento, no se puede recibir la prueba, la confesión o el testimonio obtenido mediante tortura o tratos crueles e inhumanos. Y aquí lo que decíamos, Daniel, no es tanto un tema de nulidad, sino de exclusión. Y lo entrecomilla la Corte, las comillas no son mías, son de la Corte. En adelante, regla de exclusión. Si toda prueba que ha sido obtenida ilícitamente debe ser excluida del proceso,
no se le debe tomar en consideración a menos de que sea para poder imputar a quien cometió la tortura, a quien cometió la conducta ilícita para obtener la confesión o el testimonio, ahí sí se puede usar. Sí, aquí lo que nos dice la Corte es una prohibición absoluta e inderogable. No, hay excepciones y la propia Corte lo reconoce en otros casos. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Alejandro. A continuación, en el párrafo 166, en este sentido, la Corte ha sostenido que la anulación de los actos procesales derivados de la tortura o tratos crueles constituye una medida efectiva para hacer cesar las consecuencias de una violación a las garantías judiciales. Además, el tribunal considera necesario recalcar que la regla de exclusión no se aplica solo a casos en los cuales se haya cometido tortura o tratos crueles. Al respecto, el artículo 8, apartado 3 de la Convención es claro al señalar que la confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza, es decir, que no se limita el supuesto de hecho a que se haya perpetrado un acto de tortura o trato cruel, sino que se extiende a cualquier tipo de coacción. En efecto, al comprobarse cualquier tipo de coacción capaz de quebrantar la expresión espontánea de la voluntad de la persona, ello implica necesariamente la obligación de excluir la evidencia respectiva del proceso judicial. Esta anulación es un medio necesario para desincentivar el uso de cualquier modalidad de coacción. Vamos a la siguiente, por favor, Alejandro. El párrafo siguiente. Por otra parte, no, la anterior, Alejandro. Por otra parte, este tribunal considera que las declaraciones obtenidas mediante coacción no suelen ser veraces, ya que la persona intenta aseverar lo necesario para lograr que los tratos crueles o la tortura cesen. Por lo anterior, para el tribunal, aceptar o dar valor probatorio a declaraciones o confesiones obtenidas mediante coacción que afecten a la persona o a un tercero, constituye a su vez una infracción a un juicio justo. Asimismo, el carácter absoluto de la regla de exclusión se ve reflejado en la prohibición de otorgarle valor probatorio no solo a la prueba obtenida directamente mediante coacción, sino también a la evidencia que se desprende de dicha acción. En consecuencia, la Corte considera que excluir la prueba que haya sido encontrada o derivada de la información obtenida mediante coacción garantiza de manera adecuada la regla de exclusión. Vamos a la diapositiva siguiente. La Corte, párrafo 174, comparte el criterio anteriormente descrito y reitera que la situación de indefensión y vulnerabilidad en la que se encuentran las personas a quienes en el momento de ser detenidas se les somete a tratos crueles, inhumanos y degradantes, con el objeto de suprimir su resistencia psíquica y forzarla a autoinculparse, pueden producir sentimientos de miedo, angustia e inferioridad capaz de humillar y devastar a una persona y posiblemente quebrantar su resistencia física y moral. Ahí están los datos de la página la que consulté este caso, Cabrera García y Montiel Flores. Vamos dos diapositivas atrás. Por favor, Alejandro.
A ver. Aquí, casi al final, nos dice la Corte, más bien en la segunda mitad, es decir, no se limita el supuesto de hecho a que se haya perpetrado un acto de tortura o trato cruel, sino que se extiende a cualquier tipo de coacción, ¿sí? A cualquier tipo de coacción. Y luego la parte final, por favor, Alejandro. Creo que son dos diapositivas adelante. Esa, gracias. Dice en esta parte la Corte comparte el criterio anteriormente descrito y reitera que la situación de indefensión y vulnerabilidad en la que se encuentran las personas a quienes en el momento de ser detenidas se les somete a tratos crueles, inhumanos y degradantes, con el objeto de suprimir su resistencia física, psíquica y forzarla a autoinculparse, pueden producir sentimientos de miedo, angustia e inferioridad capaz de humillar y devastar a una persona y posiblemente quebrantar su resistencia física y moral. Leíamos cualquier tipo de coacción, no únicamente la tortura, quizá no únicamente un trato inhumano o degradante, sino incluso la amenaza. ¿Cuántas veces, desafortunadamente, es común quienes están encargados de investigar, de tomar o recibir declaraciones, recurren a conductas ilícitas, sin que necesariamente pueda ser la tortura que estamos viendo o un trato inhumano? Sí, depende de cómo lo veamos, por supuesto. Pero si le dicen a alguien que está detenido, si no reconoces que cometiste tal delito, vamos a violar a tu esposa. Sí, y se queda hasta ahí. La amenaza de una conducta de esta naturaleza contra la esposa, la hija, la hermana, la madre, la novia, quien sea, porque además el tema es que haya espontaneidad en la declaración, que no se obtenga la declaración por ningún tipo de coacción. Sí, porque muchas veces las leyes, los legisladores, son dados a enumerar a personas, cónyuge, padres, hijos, hermanos, y dejan hasta ahí. O bien parientes colaterales hasta el 4º grado, ascendientes y descendientes sin límite de grado. Pero un amigo, una amiga, un compadre, un consuegro, una novia, pueden ser personas con quienes tengamos una vinculación tan especial que para evitar que les causen daño, nos veamos en la necesidad de reconocer lo que dice la autoridad, el servidor público corrupto que actúa de esta manera, que aceptar lo que dice como si fuera verdad. Y al momento de tener la libertad de declarar, decir, dije lo que dije porque me amenazaron de esta manera. ¿Sí? No lo dije espontáneamente, no lo dije porque sea verdad, sino porque recibí esta amenaza. Si cualquier tipo de coacción, cualquier conducta que pueda quebrantar esa resistencia física o psíquica, debe ser suficiente para declarar ilícita o ilícito el medio por el cual se obtuvo la declaración correspondiente. Sea confesión, sea testimonio, sea dictamen pericial, sea lo que sea.
Sí, depende de la prueba en especial, cómo se obtuvo en el caso concreto para poder calificar su licitud o ilicitud. Y aquí la Corte nos da muchas lecciones de los temas que hemos estado tratando, no solo de la ilicitud, sino de otros temas más, que algunos de ellos que se conocen como reversión de carga de la prueba, creo que de la prueba dinámica, y no me acuerdo cuántas expresiones se han inventado en los procesos modernos, pero que al final de cuentas sigue siendo lo mismo, carga de la prueba. ¿A quién corresponde la carga de la prueba? Dependiendo del caso particular. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Alejandro. Vean fuera de nuestro contexto regional el Convenio Europeo de Derechos Humanos, otro convenio regional, pero que es de una región diferente a la nuestra. Artículo 3, prohibición de la tortura. Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Por eso es que podemos hablar de un derecho internacional de los derechos humanos. En este mundo globalizado, ya no podemos hablar de regiones simplemente, sino de todo el planeta. Y de un derecho internacional que está presente en todo el planeta y que deberían de tomar en cuenta todos los tribunales. No únicamente la jurisprudencia obligatoria, sino la doctrina de los tribunales internacionales y de los tribunales constitucionales. ¿Qué han dicho? ¿Qué han sustentado en cada caso? Desafortunadamente, en este momento, en México estamos viviendo una situación crítica de división de poderes. Y estamos viendo una corte que espero que, como está empezando, concluya, poniendo en su lugar cada una de las actuaciones de los poderes del Estado. Que no se olviden que la Constitución en el ámbito interno es la ley suprema de la Unión y que a esta ley suprema tenemos que ajustarnos todos, absolutamente todos. Para mí, creo que debemos de inscribir en alguna parte, en letras gigantes, para que todos podamos leerlas, sobre la Constitución nada, sobre la Constitución nadie. Esto es sumamente importante. Pero en fin, regresamos a nuestro tema. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Alejandro. Artículo 6 del mismo Convenio Europeo, derecho a un proceso equitativo. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial, establecido por ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella. La sentencia debe ser pronunciada públicamente, pero el acceso a la sala de audiencia puede ser prohibido a la prensa y al público durante la totalidad o parte del proceso en interés de la modalidad, del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes en el proceso así lo exijan, o en la medida en que sea considerado estrictamente necesario por el tribunal, cuando en circunstancias especiales la publicidad pudiera ser perjudicial para los intereses de la justicia. Qué importante
esta disposición, este acuerdo, este convenio de los países signantes. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, pública y dentro de un plazo razonable por un tribunal independiente e imparcial. Esta debería de ser la característica de todos los tribunales: independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo. Solo en mentes absurdas puede caber la idea de que los jueces sean resultado de una elección popular. Pero bueno, dejo y seguimos con nuestro tema. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Alejandro. He citado este caso, o esta convención, mejor dicho, por este caso, Gafgen, o como se pronuncie en alemán, contra Alemania, una sentencia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En el párrafo 175 se dice: por otro lado, el tribunal es consciente de los diferentes derechos e intereses concurrentes en juego. Por una parte, la exclusión de pruebas materiales, con frecuencia fiables y abrumadoras, en un proceso penal empaña la persecución efectiva de los delitos. Las víctimas de un crimen, sus familias y el público tienen todos indudablemente un interés en la persecución y el castigo de los criminales. Y en el presente asunto, ese interés reviste una importancia considerable. Lo que es más, el asunto en cuestión aquí presenta también esta particularidad de que las pruebas materiales en litigio fueron obtenidas gracias a un método ilegal de interrogatorio que no buscaba por sí mismo permitir una instrucción penal, sino que fue aplicado con una finalidad de prevención, es decir, para salvar la vida de un niño y por tanto para proteger otro derecho fundamental garantizado por el convenio, más concretamente por su artículo 2. Vamos a la siguiente diapositiva, Alejandro. Por otra parte, un acusado en un procedimiento penal tiene derecho a un proceso equitativo, derecho que puede ponerse en entredicho cuando los tribunales domésticos se sirven de pruebas obtenidas como consecuencia de una transgresión de las prohibiciones de tratos inhumanos que establece el artículo 3, uno de los derechos fundamentales y absolutos garantizados por el convenio. De hecho, existe también un interés público esencial en la salvaguarda de la integridad del proceso judicial y con ello de los valores de las sociedades civiles fundadas sobre la preeminencia del derecho. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Párrafo 176. Teniendo en cuenta los intereses mencionados en juego en el contexto del artículo 6, el tribunal debe tomar nota de que el artículo 3 del convenio consagra un derecho absoluto. Siendo absoluto dicho derecho, no debería ser sopesado con otros intereses, como el de la gravedad del delito que es objeto de la investigación, o el interés general al que se encaminan las diligencias penales efectivas. En caso contrario, este carácter absoluto se vería menoscabado. En opinión del tribunal, ni la protección de la vida humana ni la condena penal pueden garantizarse al precio de poner en peligro la protección del derecho absoluto de no ver cómo se infringen tratamientos prohibidos por el artículo 3,
En caso contrario, sacrificaríamos estos valores y llenaríamos de descrédito la administración de justicia. Este caso que conoció y resolvió el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en junio de 2010, en el caso en Estrasburgo, la ciudad de Estrasburgo, fue un caso de secuestro de un menor de edad. La policía empezó a investigar el caso del secuestro, pero como el secuestrador probable no confesaba, lo sometieron a tortura. Y al torturarlo, confesó que había matado al niño, que lo había sepultado, les dijo en dónde y lo encontraron. Efectivamente encontraron el cadáver. Pero en este caso se condenó al Estado alemán por violación a ese derecho de libre manifestación de los hechos, de la libre confesión. Si nadie puede ser obligado por tratos inhumanos o por tortura a confesar, así sea que confiese la verdad. Así sea, leímos en párrafo anterior, vamos a dos diapositivas atrás, Alejandro, así sea para salvar un bien mayor como es la vida del menor. En los últimos renglones decimos, bueno, del punto y seguido, lo que es más, el asunto en cuestión aquí presenta también esta particularidad de que las pruebas materiales en litigio fueron obtenidas gracias a un método ilegal de interrogatorio que no buscaba por sí mismo permitir una instrucción penal, sino que fue aplicado con la finalidad de prevención, es decir, para salvar la vida de un niño y, por tanto, para proteger otro derecho fundamental garantizado por el convenio, más concretamente por su artículo 2. Si se trataba de saber en dónde estaba secuestrado este menor, y ante la negativa del imputado, lo torturaron e hizo la confesión que les he mencionado. Y efectivamente encontraron el cadáver del menor y por tanto se siguió la investigación, el proceso por homicidio, ya no por secuestro, sino por homicidio, por haber privado de la vida a este menor. Y se queja el homicida porque fue torturado. Y la Corte Europea le concede la razón al decir que su confesión no fue espontánea, no fue libre, sino que fue obtenida bajo tortura. Y vemos aquí cómo este principio absoluto no le reconocen excepción. Si toda confesión, todo testimonio debe ser libre, debe ser espontáneo, debe ser sin coacción alguna. Es un caso, obviamente. No he visto otros casos, no sé si la Corte Europea ha cambiado de opinión, ha cambiado su criterio jurisdiccional o si se mantiene en el mismo sentido. La sentencia es de 2010, han pasado más de 12 años, no sabemos cómo se mantenga el criterio actualmente en este tribunal. Bien, ¿algún comentario, alguna duda, pregunta u observación? Bien, si no tenemos intervenciones, vamos a la siguiente diapositiva, Alejandro, por favor. A la que sigue.
a la otra. Ahí, perdón, ahí están los datos, por si quieren consultar el caso completo, es muy, muy interesante. Están los datos del portal de internet en donde se puede obtener la información. O lo pueden buscar así como asunto Gapgen contra Alemania. Bien, vamos a la siguiente diapositiva, Alejandro. Vamos ahora a los criterios del Poder Judicial de la Federación. Primero, los del Tribunal Electoral y luego los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a la siguiente. Esta tesis, que data de 2012, tesis de jurisprudencia 10/2012, grabación de comunicaciones privadas, carece de valor probatorio en materia electoral. El artículo de los artículos 16, párrafos 13º y 15º y 41, base sexta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se reconoce el derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, que los resultados de cualquier intervención que no cumpla con los requisitos legales aplicables carecerán de todo valor probatorio y que en materia electoral la autoridad judicial no puede autorizar la intervención de esas comunicaciones. En esas condiciones, como las autoridades electorales deben observar los principios de constitucionalidad y legalidad en sus actuaciones, es de concluirse que cualquier grabación o medio de prueba derivado de la intervención de una comunicación privada constituye una prueba ilícita que carece de todo valor probatorio en materia electoral. Tendríamos que revisar fundamentalmente el artículo 16, párrafo 13º y 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se garantiza la secrecía de las comunicaciones privadas. Sin embargo, para efectos procesales, se autoriza excepcionalmente la intervención. La intervención, creo que no puede haber otra palabra, de esas comunicaciones privadas. Sin embargo, solo el juez de distrito puede otorgar esta autorización y no procede en materia electoral. Para la materia electoral está absolutamente prohibido intervenir comunicaciones privadas. Ninguna autoridad puede pedir esta intervención, ninguna persona, ninguna autoridad puede solicitar válidamente esta intervención. Sí, esta tesis data ya de hace casi 11 años, ha estado vigente en la materia electoral. Cualquiera intervención obtenida de manera ilícita hace ilícita la prueba y por tanto no se puede ofrecer, no se puede aportar, no se debe admitir en materia electoral. Adelante, Daniel. Si no diera tiempo hoy, mañana, maestro, ¿cuál es la razón por la cual en materia electoral no se puede solicitar la intervención? Al final del día puede ser un delito, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es el fundamento o la razón por la cual no se puede ni solicitar? El fundamento ahí está.
Artículo 16, párrafos 13º y 15º. La razón, sinceramente, no la sé, Daniel. Voy a tratar de investigar y cuando tenga alguna información les digo, pero desconozco por qué está prohibido en materia electoral. No es la única materia en la que está prohibida. Vamos a la consulta, creo que sí nos da tiempo leer el artículo 16 en estos párrafos 13º y 16º. A ver si alguien tiene a la vista la Constitución, artículo 16, párrafos 13º y 15º, porque no es la única materia en la que está prohibida. Sí, la intervención de comunicaciones privadas. Adelante, Alejandro. Aquí lo tengo, doctor. 13º, exclusivamente la Autoridad Judicial Federal, a petición de la Autoridad Federal que faculte a la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La Autoridad Judicial Federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor. Gracias, David. Localízala, o si puedes, de una vez el 15º. Claro que sí, doctor. Dice, las intervenciones autorizadas se ejecutarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con estos carecerán de todo valor probatorio. Gracias, gracias. Vean cómo no es solo la materia electoral. Sí, está la mercantil, está la fiscal, incluso la penal, pero cuando se trata de comunicaciones entre el procesado o imputado y su defensor, su abogado defensor, no se pueden autorizar. Y si se ofrecieran, no se toman en cuenta. No se deben tomar en cuenta. Les digo, para mí, de manera excepcional, considero que sí, y depende del caso concreto. Sí, habrá que motivar, como ahora dicen, habrá que motivar y fundamentar de manera reforzada para poder justificar el uso, la valoración de una prueba ilícita. Pero pienso que sí se puede hacer, o cuando menos yo considero, si yo fuera juez, que en algún caso se justificaría el uso, el conocimiento, análisis y valoración de pruebas ilícitas o de alguna prueba ilícita. La causa no la sé, voy a investigarla, Daniel, y si la sé antes de concluir este módulo, con mucho gusto les digo, y si no, pues les quedaré a deber para el próximo curso en que coincidamos. Bien, vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Alejandro. Tenemos esta otra tesis. Es la sentencia, nada más que son varios párrafos, si no mal recuerdo. Vamos a ver si nos da tiempo leerla. La sentencia de 22 de septiembre de 2021, más o menos reciente, se dio en el caso de elección de gobernador en el estado de Guerrero. Ahí está el dato de la sentencia. Todos estos son párrafos transcritos de esa sentencia. Se dice, los requerimientos, había pedido el partido político impugnante que se requiriera tanto a Telcel como a AT&T que informaran, que rindieran determinados informes sobre números telefónicos, clientes a quienes se había dado esa línea, con quien había contratado esa línea y otros datos más. Y el tribunal se negó a hacer los requerimientos.
Y al impugnar, se impugnó esa omisión y dice la sala al resolver, los requerimientos eran improcedentes porque se pretendía perfeccionar una prueba ilícita. Esta sala superior igualmente considera que no podían requerirse los informes de Telcel y AT&T porque su objeto era perfeccionar una diversa prueba técnica ofrecida y desahogada consistente en 8 capturas de pantalla de celular de una conversación en un grupo de WhatsApp denominado Servidores de la Nación, en la que presuntamente intervino Andrés Nieto Cuevas, supuesto delegado regional de programas del gobierno federal en Tierra Caliente, para dar instrucciones para votar por Morena el 6 de junio. Sin embargo, la parte actora no expuso cómo obtuvo esas pantallas que contienen conversaciones privadas en una aplicación de teléfono de WhatsApp y mucho menos acreditó la licitud de su obtención. Vamos a la siguiente, por favor. Al respecto, de conformidad con la jurisprudencia 10/2021 de rubro grabación de comunicaciones privadas, carece de valor probatorio en materia electoral, las grabaciones o cualquier otro medio de prueba derivado de la intervención de una comunicación privada constituye una prueba ilícita que carece de todo valor probatorio en materia electoral. Por lo anterior, esta sala superior considera que las pruebas obtenidas directa o indirectamente en violación a derechos fundamentales son ilícitas y no pueden surtir efecto alguno en los juicios electorales. Ello se extiende a las pruebas ilícitas obtenidas por los órganos del Estado, así como a aquellas obtenidas por un particular. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, apartado A, fracción 9 de la Constitución General aplicable en la materia. Sí, es un tema muy, muy interesante. Esta información obtenida de la captura de pantalla de una conversación por WhatsApp se hizo también del conocimiento público mediante periódicos. Pero, como se dijo en la sentencia, al haber sido obtenidas de manera ilícita, dado que no se acreditó su licitud, no procedía a hacer el requerimiento a las empresas telefónicas ni procedía a tomar en cuenta la prueba para resolver el caso. ¿Por qué? Porque hay ilicitud en el medio de obtención de la prueba. Cuando menos en vía presuncional, no está demostrado. Aquí nuevamente tendría que demostrar el oferente que la prueba la obtuvo de manera lícita y que no intervino la comunicación privada de manera ilícita. Si él no participó en esa conversación, luego entonces no tenía acceso a él lícitamente o a ella de manera lícita y su prueba fue desestimada en el juicio correspondiente por el tribunal local, lo cual fue confirmado por el Tribunal Federal. Suspendemos aquí nuestra presentación de hoy. Continuaremos el día de mañana con otros criterios, tanto del Tribunal Electoral como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son las 18:54. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna observación? ¿No? Bien, nos veremos mañana y continuamos con el análisis de algunos de estos criterios. Que tengan buena noche. Gracias por su atención y mañana nos vemos nuevamente. Casi como en los anuncios de televisión de hace algunos años, a la misma hora y por el mismo canal. Sí, nos vemos mañana. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Gracias. Gracias, Alejandro.